código de usuario, el administrador del sistema, que es el Instituto de Medicina Legal, le asigna al usuario. ¿Quiénes son los usuarios? Ahorita vamos a ver quiénes son los usuarios. Le asigna un código que generalmente es el número de documento de identidad, una contraseña y, y se asigna a la unidad básica a la cual va a trabajar y ya puede ingresar. Así funciona CIRDEC. Ahora, ¿qué es CIRDEC? ¿Sí? CIRDEC es un sistema de información que nace en la ley 589 del año 2000. ¿Sí? La primera desaparición que se tenga registro ocurrió en el año 1977. Una chica, Mayra, ella era una bacterióloga, 30 años de edad, embarazada en el momento que desapareció. En esa época se asumió que fue el que se llamaban para esos días el F2, que era un sistema un grupo de investigación de la Policía Nacional. Ellos fueron los que al final un teniente y unos policías fueron, digamos que, sancionados por la desaparición de esta persona. Entonces, mírate que desde el año 1977 se viene hablando de la desaparición en Colombia. ¿Sí? Y llegó un momento en que la desaparición en Colombia se volvió un problema de salud pública. Hoy en día sigue desapareciéndose las personas. Mire el caso de Sofía de allí en Candelaria, ¿sí? Fue una desaparición. El país entero se conmovió con la desaparición de esa niña y que después finalmente fue hallada sin vida. Fue un cuerpo casi un mes después o más del mes después fue encontrado en un estado ya de estructura social. Y ese cuerpito fue llevado al Instituto de Medicina Legal donde finalmente se identificó. Entonces, mire el proceso de la desaparición que, si hablamos de 1977, el primer caso reportado, seguramente antes había muchos más, pero reportados, escritos, está ese de Omaiba. Entonces, una vez que esto se vuelve un problema de salud pública y un problema que afecta a muchas familias, pues las familias comienzan a asociarse y aparece una asociación que se llama FADES, Asociación de Familiares de Desaparecidos, que es un grupo de personas fuertes, que tan fuerte es que obligan al Estado colombiano a promulgar leyes. Esta ley, por ejemplo, es del año 2000, ley 589 del año 2000. Esta ley tipifica el delito de genocidio y desaparición forzada, desplazamiento forzada, tortura, ¿sí? Que hasta esa época, al año 2000, no estaba tipificado como un delito. La desaparición forzada no era un delito, no se conocía como delito. Entonces, la presión de las familias comienzan a- a hacer que el gobierno de la época piense en el tema y se genere esta ley. Esta ley lo que hace es que tipifica la desaparición forzada y dice que el particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley, para la época eran las FARC, ¿sí? Hoy pueden ser el ELN o cualquiera de esos grupos que están delinquiendo en el país, someta a otra persona a privación de su libertad, cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa de reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión o multa, ta, ta, ta. Dice, a la misma pena quedará sometido el servidor público. Entonces, mírate que ahí aparece entonces nosotros todo lo que hemos
trabajado con el Estado, y entre ellos las Fuerzas Armadas. Ellos son servidores públicos, bien sea del Ejército Nacional o de la Policía Nacional o de la Armada. Entonces, fíjate que esto incluye también al Estado, además de las personas al margen de la ley, al Estado, o al particular que actúe bajo determinación o la adquiescencia de aquel y realice la conducta descrita. Bien. Entonces, esta ley aplica para todo el mundo. El que le dé por desaparecer a alguien y se le pueda demostrar el delito, está en esta ley. ¿Sí? Pero ¿qué es lo bonito de esta ley? Y es la presión que hacen las familias, que en el artículo 9 de esta misma ley, entonces dice Registro Nacional de Desaparecidos, que fue reglamentado por el Decreto Nacional de 4218 del 2005. Entonces dice, el Gobierno Nacional diseñará y pondrá en marcha un Registro Nacional de Desaparecidos, en el que incluirán todos los datos de identificación de las personas desaparecidas y de inhumaciones y exhumaciones de cadáveres. Entonces aparece el término cadáveres, de personas no identificadas, el cual deberá contener como mínimo los siguientes datos. Entonces, mírate que con este artículo 9 aparece lo que es el CIRDE, que es el Sistema Nacional de Desaparecidos. Y luego, en el decreto 4218 que está aquí, ¿sí? Lo reglamenta. Aquí lo define que es una herramienta, dice que es una herramienta de información veraz, oportuna, útil para la identificación de cadáveres sometidos a necropsia médico-legal en el territorio nacional y orientar la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas. ¿Listo? Entonces, mírate que aquí aparece el CIRDE en la ley colombiana. ¿Sí? Y esto es una herramienta que básicamente su finalidad es dotar a las autoridades judiciales y administrativas y de control de un instrumento técnico de información eficaz, sostenible y de fácil acceso que permita intercambio, contraste y constatación de datos que orienten a la localización de las personas desaparecidas. Y también dice el decreto que el gobierno nacional diseñará, garantizará el diseño, la puesta en marcha y el funcionamiento del Registro Nacional de Desaparecidos. Y la coordinación, consolidación y operación estará a cargo del Instituto de Medicina Legal. Entonces, con este panorama, muchachos, cuando uno habla de CIRTE, no está hablando de medicina legal. Medicina legal es el administrador, pero allí caben todas las instituciones con sus funcionarios que tienen que ver con la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Entonces, él después hace un listado de quiénes son todas las instituciones que entran allí. Entonces, la personería, la procuraduría, una cantidad de cosas. Y entonces aparece también ustedes, muchachos. Por eso es interesa que ustedes lo conozcan. Aparecen ustedes eh, como, como aquí está el CIRDEC. Entonces, yo aquí ya lo tengo abierto. Entonces, una vez ustedes ingresan con su clave, entonces, ¿cómo funciona esto, muchachos? ¿Cómo funciona? Cualquier entidad del Estado que tenga que ver con desaparecidos, con cadáveres, y requiera consultar en el CIRDEC, el jefe inmediato, el jefe inmediato lo que hace es que se comunica con el Instituto de Medicina Legal, le solicita una clave y autoriza que le dé la clave y para hacer tal función. Entonces, por ejemplo, la Policía Nacional, hay grupos de desaparecidos, investigación de desaparecidos de la Policía Nacional. Entonces, el comandante de ese grupo le escribe al Instituto de Medicina Legal, a la Subdirección de Servicios Forenses, y le dice, doctor, señor subdirector, hágame el favor y le da un acceso a esta persona, quien en la ciudad de no sé quién va a trabajar como investigador en el tema de desaparecidos y le dan el acceso al CERDEC. Cuando un médico ingresa a medicina legal, pues entonces, ¿qué hace el jefe inmediato, que es el director regional, el director seccional?
le dice al administrador, que es el subdirector de servicios forenses, doctor, hemos nombrado al doctor fulanito de tal. Ese doctor ya está capacitado. Entonces, este doctor capacitado ya está listo para hacer necropsia. Entonces le dan una clave y un acceso. ¿Qué pasa con el doctor Daniel Ricardo Calpa que está aquí? ¿Sí? El doctor Daniel se va a hacer su médico rural, salió como médico rural allá en Almaguer y en Almaguer no hay servicio de medicina legal. Entonces, donde no hay servicio de medicina legal, dice la ley colombiana, el Código de Procedimiento Penal, que será el sector salud en el hospital local donde le atenderán y ayudarán a las autoridades judiciales a los temas que tengan que ver con la medicina legal. Así dice la ley. Entonces el doctor Daniel, que está aquí, él termina ahora su internado, se presenta para hacer su rural, se inscribe y resulta que le salió allá, en Almaguer o en Sonsón, Antioquia. Allá no hay sede de medicina legal y es el hospital el que atiende todo, entre ellos las necropsias. Entonces lo que hace el director del hospital es decirle al Instituto de Medicina Legal, en este momentico está ingresando el doctor Daniel Ricardo Carpa Jativa, identificado con cédula tal, quien va a hacer el daño rural entre el día tal y el día tal, del año tal. El instituto le da una clave y un acceso. Entonces ya el doctor Daniel tiene clave para hacerlo. Ah, que como ha pasado en algunas ocasiones, muchachos, hay unos médicos que dicen que no, que por qué. Pues es la ley, así de sencillo. La 786 es el decreto que reglamenta la necropsia. La necropsia médico-legal dice que son los rurales los que también están facultados para hacerlo. Los médicos en servicio social obligatorio y el Código de Procedimiento Penal también. Y además hay otra cantidad de, 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 de leyes y decretos que le asignan esas funciones a los médicos rurales. De manera que es por esa sencilla razón. De ahí el interés, muchachos, de que ustedes conozcan el CIRDEI. Entonces, el CIRDEI, digamos que el propósito fundamental con cual fue concebido fue para el tema de desaparecidos. Entonces, por eso tiene un módulo de desaparecidos. Ahí estamos viendo el CIRDEI, ¿cierto que sí? Sí, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué hace una persona cuando un familiar se desaparece? Entonces viene la pregunta del millón, muchachos, a ver, para que ustedes me la respondan. ¿Cuánto debe esperar una persona para hacer el reporte de desaparecido? ¿Cuánto tiempo? Sí, 72 horas, ¿no? 72 horas. 70 72 horas. Muy bien. ¿Quién dice más o quién dice menos? ¿Ustedes dónde aprendieron que fueron 72 horas? ¿Lo leyeron en alguna parte o solo lo escucharon? No, 72 horas es el tiempo que se tiene para tomar muestras, hasta donde tengo entendido, pero como tal no sé cuánto tiempo es el que uno tiene para reportar los desaparecidos, doctor. Bien, muy bien. Está mejor esa respuesta. Miren, hay un caso de una niña en Sevilla. Un caso lo atendí yo en su época. Esto fue por allá del año, estamos hablando del año 2007 más o menos. Y estaba el doctor Manga como médico en Sevilla de medicina legal. Una tarde de un sábado, un papá le da a su niña, una niña de 12 añitos, así de la edad como la chica de aquí de Candelaria de Colombia, 12 añitos, le da dinero porque la niña le quiere ir a la esquina a la tienda a comprar un mecatico para ella y su hermana, a merendear. El señor le da dinero y la niña se va. Era solamente, él vive como a la mitad de la cuadra y en la esquina es donde está la tienda. Además, el señor de la tienda pues, es un amigo de toda la vida porque pues, toda la vida ha tenido su tienda allí y ellos se conocen. Resulta que pasada una hora sale este señor papá preocupado porque la niña no llega y llega donde el tendero o amigo le dice que qué pasó con la niña,
Si la niña había ido a comprar algún mecato y dice, no, la niña no ha pasado por acá. Ese papá se desespera, inmediatamente va a buscar al doctor Manga, el médico de medicina legal allá en Sevilla para la época, y se va a buscar al comandante de Policía Nacional y de una vez hace su reporte de desaparecido. Y de una vez entonces se da la alerta para buscar a esta niña. Inmediatamente comienza la búsqueda y unas 3 horas después la niña la encuentran que va sentada en un vehículo en la vía que va hacia Bogotá. O sea, quiere decir que entre Calcedonia y Sevilla, los que conocen por allá, hay una variante que sale, eso como que le llama mira, me olvidó cómo se llama. Allí en ese cruce siempre hay policía y resulta que en ese cruce la policía detiene un vehículo donde llevan a la niña sentada. Imagínate si ese papá espera esas 72 horas que pensamos todos, que es lo que hay que esperar para hacer el reporte de desaparecido. ¿Qué haya pasado con esa niña después de esas 3 horas? Seguramente no lo hubieran encontrado. Entonces, por eso es que el tema de las 72 horas se dice que es un mito. Y en algunas promociones de la Fiscalía y Medicina Legal, los que tienen que ver con la desaparición, dicen rompamos ese mito. Y el mito realmente es que cuando uno, como familiar, ¿sí? Sienta, perciba de que un familiar no llega, no sabemos dónde está, es el momento de comenzar la búsqueda y hacer el reporte, ¿de acuerdo? Entonces, pensemos en eso, que una vez que, que está, pensamos que la persona se desaparece, ahí arranca. Ustedes que salen todos los días para la universidad, ustedes salen a la universidad, llegan a su actividad académica y la mamá o la familiar o con el quien vivan ustedes, los que viven por fuera, eh, pues siempre los esperan a que llegue a la hora usual, 5, 6 de la tarde, 7 de la noche. No sé el hábito que tenga cada uno de ustedes, pero usualmente llegan a la casa. El día que no lleguen, seguramente que la familia o la persona que los espera se desespera y arranca y ahí es donde tenemos que arrancar la búsqueda inmediatamente, no esperar. Entonces, ¿qué debe hacer la persona? Pues acercarse a un sitio donde le reciban el reporte y el reporte se hace aquí en este CIRDEC. Entonces aquí viene el CIRDEC, que es el modelo de desaparecidos, el módulo de desaparecidos, aquí donde se hace el registro del desaparecido. Y aquí me saco. Voy a entrar. Entonces aquí se hace el reporte. Entonces yo les voy a mostrar cómo funciona el CIRDEC para la búsqueda. Solo es la pretensión de hoy. ¿Sí? Entonces, eh, una vez que se acerca la persona que va a reportar su familiar desaparecido, ojalá que sea la persona más allegada, ¿sí? Una esposa, una mamá, ¿sí? Que tengan todos los conocimientos e información de la persona desaparecida. Entonces se hace un registro y ese registro es un ejercicio que hicimos. Lo que se hace es registrar toda esta información de la persona desaparecida, ¿sí? Están los datos personales de la persona desaparecida. Aquí están los datos personales. Ahora, los datos personales más importantes aquí son la edad, la estatura, ¿sí? La raza, el sexo. Entonces aparece lo que llamamos cuarteta básica, que son elementos importantes para la búsqueda.
además de la otra información que tiene que ver con la persona desaparecida. ¿Sí? ¿Qué otra información es importante? Pues otra como reporte inicial del caso, donde se dice qué pasó, ¿sí? Se dice qué pasó, y información importante del caso. ¿Qué más información se reporta? Y de las prendas de vestir. Aquí están las prendas de vestir. ¿Qué más información se reporta? Una descripción morfológica de la persona, las características generales del cuerpo, ¿sí? Las orejas, la nariz, si tiene barba, si tiene cabello, si tiene una contextura mediana, color de la piel, ¿sí? Unas señales particulares, ¿sí? Unas señales particulares. Entonces, la persona que toma la- el reporte, lo que hace es recibir del reportante la información de qué es. Pues que tiene, digamos que el tatuaje, pongamos aquí el tatuaje, ¿sí? Hay veces la gente no sabe dónde, la parte anatómica, entonces uno lo que le dice a la persona, señáleme con un dedo dónde tenía el tatuaje, no que lo tenía aquí, entonces aparece la región anatómica. Y aquí, la persona que recibe el reporte, pues, escribe el tatuaje, ¿sí? Un escudo que mide tanto por tanto, ¿sí? De color rojo, del América de Cali, mejor dicho, y lo escribe muy bien. Y él lo escribe de tal manera que el que lo lea, si lo encuentra en un cadáver, pues puede decir que puede ser este tatuaje. Esa es la pretensión que se tiene. Entonces, ¿qué otras cosas? Accesorios, ¿sí? En este caso requiere un escapulario, pero puede ser un piercing, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser un piercing, mira. Puede ser un implante. Cualquier cosa que permita la individualización del cuerpo. Entonces, lo que hace primero es registrar esta información de la persona desaparecida, ¿sí? Que es la información que va a orientar la identificación. ¿Qué más? ¿Qué más es importante en el desaparecido? El familiar asociado. Por eso es importante que vaya un familiar asociado, ¿sí? Porque este familiar, en este caso es un hermano, va a reportarlo, entonces él de una vez aprovecha y se le deja la muestra biológica, ¿sí? Porque la muestra biológica es la que sirve para buscarse el perfil genético y una vez buscado el perfil genético, pues puedes quedar para cotejo con el perfil genético de un cuerpo. Entonces, ¿cómo funciona lo del perfil genético? El familiar que da el reporte, ¿sí? Se le toma una muestra. Esa muestra de sangre se va para el laboratorio de genética. El laboratorio de genética, el bacteriólogo, el genetista, hace el análisis y saca el perfil genético. Y el perfil genético se sube a una gran base de datos que se conoce con el nombre de CODIS, ¿sí? Pero que realmente en la ley es el Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Desaparecidos. Allí entra ese código, ese perfil genético. Y ese perfil genético entra allí ¿para qué? Para cruzar con todos los perfiles genéticos de los cuerpos sometidos a necropsia médico-legal que continúan aún sin identificar, ¿sí? Entonces, una vez que esto se ha hecho, pues ya queda listo el reporte para la búsqueda de esta persona. Entonces yo creo que hasta ahí no hay dificultad, ¿no? Entonces digamos que esto generalmente pues al médico rural no le toca hacer el reporte, hasta allá no llega la competencia del médico. Generalmente en un pueblito, ¿quién lo haría? Pues lo hacen los policías, o si hay CTI, lo hace el CTI, o si la SIGIN de la Policía Nacional, o hay veces lo hacen los personeros, ¿sí? Entonces toman esta información de la persona desaparecida, Pregunta, doctor. Qué pena lo ¿sí? interrumpo. Sí. Entonces,
todo esto que nos acaba de mostrar aquí el proceso del sistema, identificación, o sea, uno simplemente cumpliría con hacer la necropsia y reportarle a las entidades competentes qué es lo que encontró y ellos hacen el reporte o cómo. Claro, claro, ahí va, muy bien. Entonces digamos que ahí, hasta ahí es lo que uno encuentra decir de las entidades que son competentes para recibir el reporte. Ahora, cuando entramos al módulo de cadáveres, entonces ahí sí, mi doctor, lo que usted acaba de decir. Entonces ya nosotros como médicos estamos competentes para hacer la necropsia médico-legal. Entonces, cuando nos llega un cuerpo y le dicen al doctor, ¿sí? Daniel, que hay que ir a hacer una necropsia, se acaba de llegar, entonces, eh, pues él se prepara y vaya a hacer su necropsia. Y una vez termina su necropsia, toda la información de la necropsia la ingresa en este sistema de información que es el de módulo de cadáveres. ¿Sí? Ahora, ¿cómo funcionan en un pueblito? Bueno, yo conozco Valle Cauca en Nariño. En Valle del Cauca, si ustedes hacen un rural en el Valle del Cauca, en el Valle del Cauca, en ningún puesto de atención de los hospitales se hace necropsia médico-legal. Solo se hace en las sedes de medicina legal. En el Valle del Cauca, ellas están distribuidas en Sevilla, Roldanillo, Tuluá, Buga, Palmira, Buenaventura, Jamundí. Entonces, ¿qué pasa? Ya se ha hecho una gestión desde largo tiempo donde los pueblitos vecinos a los municipios trasladan los cuerpos a la sede de medicina legal. Por ejemplo, aquí en Palmira. Palmira, si hay un cadáver para necropsia en Pradera, lo llevan a Palmira. Cerrito, lo llevan a Palmira. Candelaria, lo llevan a Palmira. ¿Sí? Florida, lo llevan a Palmira. Y así por todo el valle. Buga también tiene su área de influencia. Roldanillo, Tuluá. Entonces, un cadáver que está en La Unión, que está en Toro, van a Roldanillo. ¿Sí? El cadáver de Caicedonia, ¿a dónde va? A Sevilla. Y Buenaventura cubre lo que es la zona pacífica, desde el Bajo San Juan, ¿sí? Incluso López de Micay lleva cadáveres a Buenaventura, a pesar de que en López de Micay, ahí ven los médicos hacen necropsia médico legal. Entonces así funciona en el Valle del Cauca, pero y esto en el Valle del Cauca funciona así porque las carreteras lo permiten y los pueblitos son muy cerquitas uno de otro. Pero si uno se va a Nariño y se va al Cauca, la cosa es diferente. Las carreteras no son tan buenas. ¿Sí? Nada más allá en el Cauca, Arbeláez, por ejemplo, que cada rato lo escucha uno en las noticias, donde está eh, ese sitio donde llegaron todos los ministros a tomarse la foto. ¿Sí? Entonces, que es allí en Arbeláez, la llegada ya tiene que ir por helicóptero o someterse a una carretera en muy mal estado con 6 horas de camino. Entonces, traer los cuerpos allá y el volumen de cuerpos es complejo para la familia y para las autoridades. ¿Qué pasa allá? Entonces, el médico rural hace las necropsias, ¿sí? Y lo mismo pasa en Nariño, Almaguer, que fue el ejemplo que yo les puse al inicio. Pero ¿cómo funciona eso, muchachos? Cada hospital, digamos que tiene un auxiliar de enfermería, una persona que, que se hace cargo del servicio forense. Entonces esa persona, medicina legal, la ha capacitado en el manejo del CIRDEC en cuanto a la recepción del cadáver, ¿sí? Y muchas otras cosas, estas personas conocen el CIRDEC. Y además el tema de las evidencias y el tema de la cadena de custodia que ustedes ya han visto con la doctora Gloria, todo ese tema lo saben estas personas, porque nosotros lo hemos capacitado desde medicina legal. Entonces, esto lo digo porque hay veces los compañeros suyos han preguntado, bueno, yo llego a un rural y me toca ver todo eso. No, generalmente el hospital tiene a alguien que es el encargado de todo el tema forense. Y el médico lo que llega a hacer su necropsia y hacer el informe de necropsia y el manejo de las evidencias. ¿Sí? Entonces, una vez que el cadáver se recepciona,
pues entonces el médico se lo asigna, ¿sí? Aquí este caso, por ejemplo, se han hecho muchas recepciones de un módulo de prueba, ¿sí? Entonces se hace la recepción, estos cadáveres han sido todos recepcionados, y el médico, cuando entra en Almaguer, por ejemplo, si entra aquí, pues ya el asistente le ha hecho la recepción, y cuando entra asignación del perito, se encuentra que el cadáver que está aquí sin asignar perito. Entonces sencillamente entra, ¿sí? Aquí estos casos están incompletos, pero uno deja, pero uno entra y entonces aparece el pueblito y aparece el nombre del médico que le ha asignado Silvec en ese pueblito, en ese hospital. Entonces ahí aparece su nombre y solamente se lo asigna. Y ya después, cuando dice proceso de necropsia, le aparece ese cadáver para hacer la necropsia médico-legal. Ahora, miremos la información que tiene para diligenciar por parte del médico. Mira, todo esto es para diligenciar por parte del médico que hizo la necropsia, ¿sí? Entonces vuelve y me aparecen los datos personales. Entonces mírate que aparece la edad, el peso, la raza, el sexo y la estatura. Aparece cuarteta básica otra vez. Entonces, ¿cuál es la esencia de la búsqueda de las personas dadas desaparecidas? Es un cruce de información entre los cadáveres y los desaparecidos. Entonces, lo que decía el compañero ahora, doctor, usted lo que hace es hacer una necropsia y registrar en el CIRTEC una información veraz, confiable, de buena calidad, que le permita, ¿sí? Si ese cadáver que usted está eh, realizando la necropsia es un cadáver en condición de no identificado, pues tiene que, digamos que, ser más exquisito en sacarle toda la información. ¿Cuál es la información importante? Mira, los datos personales, ¿sí? Está la descripción morfológica, que es igual a la del desaparecido, ¿sí? Igualita, toda la información es igual. Está las prendas de vestir, también, ¿sí? Están las señales particulares. Entonces, si estamos buscando ese cadáver que esa familia reportó con ese tatuaje de la América en la región deltoidea izquierda, y usted, doctor, está haciendo una buena necropsia y resulta que ese cadáver está con ese tatuaje allí, y usted lo describe, pues esa es la que cruza con esa información. Entonces, así es que funciona el CIRDEC para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, ¿sí? En todos los cuerpos que quedan en condición de no identificado, cruzar información contra los desaparecidos para mirar esas coincidencias, y hay un grupo de personas que son expertos en el manejo del CIRDEC para hacer esa búsqueda, ¿sí? Eso tampoco le toca pues al médico rural, ¿sí? Puede ser que a uno hay veces le toque, puede ser que a uno hay veces le toque, ¿sí? Por ejemplo, yo no soy tan experto en eso, pero estando en el instituto, una vez llegó una persona, un ciudadano venezolano, tocando la puerta y que le dijeron que su hermano había desaparecido en Cúcuta y que seguramente había un cadáver en Cúcuta que de pronto podía ser su hermano. En ese momentico no había quien atendiera a esa persona por el grupo desaparecido, y yo, pues, en calidad de director en la época, yo lo atendí y entonces le mostré. Él comenzó a contarme que su hermano era un militar que estaba en contra del régimen de Maduro, que lo iban a matar y que él salió huyendo, ¿sí? Era como un teniente o un coronel, no sé. El caso era de alto grado, y entonces resulta que lo alcanzaron en Cúcuta y ahí lo mataron. Y llegó a la oficina de medicina legal como no identificado. Y el médico que hizo la necropsia fue muy, muy, muy juicioso y describió unos tatuajes, y además le tomó una fotografía de los tatuajes. Y cuando la persona que yo atendí buscando a esa persona comenzó a darme la información, fue muy fácil porque no vino a entrar a Cúcuta, buscar un cadáver desaparecido de la época. Él decía más o menos que ya desapareció y ahí estaba el cadáver.
Entré, busqué las señales particulares del cadáver, muy bien descritas, y resulta que le pude decir que sí, que allá estaba su hermano y él continuar con su proceso de duelo. Entonces de eso se trata, ¿sí? De eso se trata. Que la información que nosotros consideremos nos permita eh, hacer esa búsqueda y encontrar esa persona dada por desaparecida. Y lo más importante también, a los cadáveres en condición de no identificada, poderles poner un nombre y entregarlos a la familia. Digamos que ese es el propósito del CIRDEC, tal como lo dice la ley. Pero además, lo que se hace el CIRDEC es que con la información que el médico relaciona aquí, pues hace un informe pericial. Ese Pregunta, informe doctor. pericial, ¿sí? Una pregunta. El nombre que dice usted que les otorga el CIRDEC, en este caso sería el código con el que ingresa el cadáver y se registra con las fotos. No te entiendo. Usted dice que a los cadáveres no identificados el CIRDEC les da un nombre, dice, ¿no? No, mira, No entendí esa parte bien. no, que el propósito del CIRDEC es a los desaparecidos encontrarle el cadáver, ¿sí? Ese es el propósito del CIRDEC. Al desaparecido encontrar el cadáver, si la persona fallecida, entre los cadáveres no identificados. Pero cuando estamos en un cadáver no identificado, el CIRDEC también ayuda a ponerle un nombre y a buscarle ese nombre, y es cruzándolo con los desaparecidos. No sé si me hago entender. O sea, hay personas expertas en buscar en el módulo de desaparecidos, entre los cadáveres, alguien con qué cotejar y poder buscar un cadáver coincidente, ¿sí? Pero también hay personas expertas en coger los cuerpos no identificados y hacer cruces para ver si de pronto coinciden con los desaparecidos. En ese sentido es que se busca ponerle un nombre. No es que el CIRDEC le ponga el nombre, se lo pone después de la búsqueda, ¿sí? Sí, doctor, gracias, ya comprendí. Entonces, mira, una vez que se hace toda esa información, sale un informe pericial. Mira, lo que se llama aquí informe pericial. Entonces, el médico rural, el médico de medicina legal, una vez que termina la necropsia, coge, ingresa toda esta información que ahorita la vamos a mirar así, ¿sí? Vamos a mirar. Entonces, al final hace un informe pericial. Y este informe pericial es que al final el médico, doctor Daniel, usted lo firma y se lo va para autoridad. Cuando usted firma, usted ya es responsable de toda la información que está aquí. Y es el informe pericial que sirve para la investigación judicial. Ahora, ¿por qué es importante, muchachos, hacer las necropsias? Porque es que todavía hay médicos rurales que llegan a los hospitales y hacen la necropsia en Word, un papelito cualquiera, y no en el sistema de información. Así sea un cadáver que ya está identificado y que tiene familia, ¿sí? Lo que pasa con ese informe pericial es que ese informe pericial es un documento público que puede generarle un riesgo para el médico, para el hospital, para el Instituto de Medicina Legal cuando queda mal elaborado. Y el instituto, aquí en Cali, particularmente yo con el doctor Sandoval, implementamos algo que se llama revisión de necropsia. ¿Qué es revisión de necropsia, doctores? Que cada uno de ustedes, cada un médico que hace una necropsia, una vez la termina, él nos informa, el sistema informa a unas personas, a otros médicos que se llaman revisores, que son médicos con mucha experiencia, el cual entra, revisa la necropsia y le da unas recomendaciones, ¿sí? Para que se pueda corregir la necropsia, ¿sí? Entonces ese proceso de revisión es lo más importante que yo quiero ofrecerles a ustedes como médicos rurales. Al principio, cuando comenzamos esto en el 2015 para los médicos, pues
A los médicos y no nos gusta que nos miren el trabajo, que nos miren las necropsias, que nos miren las historias clínicas, que nos hagan autoría. No nos gusta, nos creemos Dios. Pero poco a poco los médicos fuimos viendo que esa revisión que nos hace un compañero es una ayuda para que el informe salga de la mejor calidad. Además, en los procesos de calidad que existen en todos los laboratorios y organismos de inspección, el proceso de calidad incluye una revisión por pares. Entonces, doctora, en el laboratorio de genética, en el laboratorio de toxicología, en el laboratorio de balística, en dactiloscopia, siempre que un perito hace un informe pericial, está sometido a que un compañero le revise el informe. Entonces, nosotros asumimos eso para las necropsias médico-legales y es así que hoy en día, en la regional suroccidente de Valle Cauca y Nariño, todo informe pericial es sometido a una revisión. El doctor Sandoval, que ustedes lo conocen muy bien, es uno de nuestros expertos revisores de las necropsias. En el instituto la función que él tiene es sentarse todos los días y seguramente con ustedes ha hecho el ejercicio de revisar una necropsia. Entonces, se revisa la necropsia ítem por ítem, desde la información disponible, la descripción de los hallazgos, la causa y la manera, el análisis y la conclusión, el examen externo, el interno, la identificación. Todo esto se va revisando y se le da una recomendación al perito y esa recomendación se hace a la luz de la guía que hay de necropsia médico-legal, ¿sí? Entonces, la guía de necropsia médico-legal, por ejemplo, establece muy bien qué es la información disponible, qué es el resumen de los hechos. Hay veces el médico escribe y transcribe todo lo del acta de inspección, pero al final no se queda sin saber qué le pasó al fallecido, ¿sí? Entonces, cuentan, por ejemplo, que la policía llega al hospital, entran a la sala de paz y encuentran una camilla ahí podrida con un cadáver allí y que el cadáver tiene tantas heridas y dejan el cadáver para necropsia en el hospital, pero no dicen realmente qué fue lo que le pasó a la persona. Si fue que estaba peleando con otro y este le pegó el tiro, o fue una intervención policial, o fue que estaba en un enfrentamiento armado, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente es el resumen de los hechos? Pues digamos que el médico que revisa le va dando recomendaciones al médico rural o al médico de medicina legal para que al final, cuando el informe esté admitido, no tenga riesgos jurídicos ni para el médico ni para la institución y que sea un elemento realmente que cumpla como eh, informe pericial para la autoridad. Entonces, la otra ventaja, muchachos, de uno llegar a ser rural y hacer una cosa así es que sabe que hay un compañero de medicina legal que tiene más experiencia que se lo va a revisar y le va a dar recomendaciones para que el informe salga de buena calidad y luego no lo estén llamando a demandas. Hay demandas grandes contra los médicos porque el informe pericial no fue suficiente para ayudar a la familia a defender o acusar, ¿sí? Por eso es tan importante la revisión, por eso es tan importante que hagamos el informe pericial en SINDEC, ¿sí? Yo, por ejemplo, que trabajé en el instituto 29 años, me pensioné hace 2 meses, eh, yo hacía mi necropsia desde el primer día que llegué hasta el último día, hice necropsia. eh, yo bajaba a la morgue con grupos de anteriores, con ustedes, y hacía mis necropsias con ustedes, y a mí me las revisaban, a pesar de ser el director y ser la persona con más experiencia, ¿sí? Yo cuando hice mi primera necropsia, que la hice en el año 86 más o menos, cuando fui médico rural, la hice en Quibdó, a mí nadie me la miró. Yo solito la hice y le eché la bendición y nunca me dijeron si estaba bien hecha o estaba mal hecha, ¿sí? Hice muchas allá, yo no sé cómo quedarían, no me acuerdo la verdad. Imagino que bien, porque nunca nadie me dijo nada. O si no fue bien, pues aceptable. No sé, el hecho fue que no tenían por lo menos riesgos que yo pudiera. Y en esa época también era diferente. Hoy en día sí a todo el mundo lo quieren demandar. Entonces,
Así funciona el CIRDE para la búsqueda de personas dadas de por desaparecidas. Y así funciona el CIRDE para hacer el informe pericial con el proceso de revisión, que es lo más importante. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros como médicos? Vamos a comenzar a meter la información una vez salimos de la morgue. ¿Y esta información de dónde sale? Del cadáver. La edad, pues si es un cuerpo no identificado, sencillo, usted con el ojímetro dice, este señor tiene más o menos tantos años. Entonces te dice que es 53 años. La edad generalmente hay que ponerla en riesgo y hay que ser muy juicioso con la edad, muchacho. Muy juicioso con la edad. Si uno no es capaz, llamar al médico, al odontólogo rural. Y ves, los odontólogos saben bastante de edad por el tema de la carta dental. Llamarlos a ellos. Y si no es capaz uno poner un rango amplio, ¿sí? Entre 40 y 60 años, por ejemplo, aquí, en vez de hacer un rango tan pequeño. Yo les voy a contar una anécdota que pasó en Palmira, caso de la vida real. Es si el doctor Sandoval también hay veces lo cuenta. Es una niña que se desapareció aquí en Cali. También una niña de 12 añitos que a veces se vuelven tan fáciles y tan apetitosas para los delincuentes, para la gente que tiene, digamos que, sin ser delincuente, tienen mañas. Mira, esta niña es una niña que vivía con su mamá. Su mamá era una madre soltera y tenía mucha relación con su tía, hermana de la mamá. Y por ahí derecho con su tío, el esposo de la hermana de la mamá. Entonces resulta que la mamá, que era muy allegada, esas dos hermanas eran muy queridas, siempre que salían a alguna parte, pues entonces, pues el papá y el cuñado, pues le decían, no, llevemos a la niña, al tío político. Y él fue cogiendo cierto cariño con la niña, hasta el punto de que un día se la llevó, la violó y la desapareció. Ese cuerpito él lo tiró en la vía que va hacia el aeropuerto, el Jumbo hacia el aeropuerto, por allá dejó el cuerpo. El cuerpo también lo encontraron, eh, digamos que el tema termina cuando la niña es reportada por desaparecida. Y como desaparecida, la mamá, todos los días o cada semana iba a medicina legal, o en Jumbo, o en Palmira, o en Cartago, o en Santander de Quilichao, o en Popayán. Pues ella por todas las sedes de medicina legal paseó, buscando a su niño, casi como más de un año y medio más o menos. Pero a la par, en la vía que yo les digo que va del aeropuerto hacia Palmira, no, de Jumbo hacia el aeropuerto, eso ya para allá es jurisdicción de Palmira después del río Cauca. Entonces, aparece un cadáver. El cadáver es en estructuras óseas y lo levantan y lo dónde lo llevan a la sede de medicina legal en Palmira. En Palmira, en la época, el médico que estaba allá, que gracias a Dios ya no trabaja con nosotros, e hizo la necropsia y resulta que tomó fotos de todo, hizo la necropsia y luego empasó ese cadáver, como era una estructura ósea, y los mandó a medicina legal en Bogotá, antropología. Cuando él hizo su informe, en la necropsia no revisó la edad que le había puesto la policía judicial y puso la edad que tenía en el acta de inspección. El acta de inspección le pusieron la edad de 42 años, 42 años a ese cadáver. Y cuando uno miraba la necropsia mal hecha que la hizo el médico, ¿sí? No le cambió la edad, describió unas prendas. En las prendas que describió una blusita de Hello Kitty y otras cosas que una señora de 42 años seguramente no se la pone, ¿sí? Y no sé hoy, pero para esa época no, porque estamos hablando del 2011 más o menos, 2012, ¿no? Entonces resulta que ese cadáver se va para Bogotá y en Bogotá, en esa época, solamente había el servicio de antropología allá. Entonces todos los cadáveres en estructuras óseas iban a Bogotá. Eso significaba que era una cola que había que hacer. Pues, año y medio después, cuando el antropólogo en Bogotá
toca abordar ese cadáver, se da cuenta que no son 42 años, sino que tiene por ahí 10 o 12 años. Apenas le cambia la edad, ahí mismo ellas, como esa niña la habían buscado así como se buscó para esta época a Sofía. Entonces, la antropóloga de una vez dice, esta niña puede ser la niña desaparecida en Cali. Y efectivamente era esa niña. Solo por el error de la edad. Seguramente si la edad, esa edad hubiera sido la correcta cuando se buscaban los cruces, había aparecido. Pero si uno buscaba una niña de 12 años en un rango de edad de entre 10 y 20 años, pues los 42 años no cruzaban, estaban por allá, muy lejos. Por eso era que no cruzaban. Entonces, de ahí la importancia de la información que nosotros debemos registrar acá. ¿Y de dónde la saca uno? Del cadáver, haciendo una buena revisión. ¿Sí? Y esto se registra del cadáver. ¿Qué más se registra? ¿Quién es el muchacho? Uno registra aquí, eh, esto por ejemplo sale por una vez que uno se asigna el caso, pues aparece una información que ya viene ahí. La fecha de la necropsia, el médico que la hace, ¿sí? El tipo de cuerpo, si es completo o incompleto. Si es incompleto, solamente tenemos el tronco, como pasa y veces, dependiendo de lo que uno reciba. Y aquí está, si está calcinado, si está descompuesto, esqueletizado. Esto lo va llenando el médico. Y en técnicas de exploración, lo que el médico escribe, lo que debe escribir aquí, es lo que hizo con el cadáver. Entonces, ¿qué hizo con el cadáver? Que recibe acta de inspección, que no hay inconsistencias, que eh, revisa la bolsa, tiene cuerpo de un hombre o el que sea, o un adulto, lo que sea, ¿sí? Que que realiza el examen externo, revisa las prendas, toma necrodactilia, es lo que más o menos nosotros hacemos una necropsia. Ustedes ya creo que están terminando hoy, ya han hecho necropsia y saben que esto es lo que se realiza, toma necrodactilia, toma exámenes y describe qué es. Sangre en tubo tapagrís, para alcoholemia, que sangre en tarjeta FTA, para genética, que una muestra de orina, que luego hace unas incisiones convencionales en la cabeza y mastoidea, corte en el cráneo con cegueta, expone el cerebro y lo revisa, luego en el tronco una incisión desde el pubis hasta el esternón, saca el bloque y revisa cada órgano, describe las particularidades, qué más hace, eh, cierre estético, se entrega a la familia, Pepita Pérez y el Dios de la mamá, y las muestras se envían al laboratorio. Y que a doña Pepita además se le entrega el certificado de devolución y las prendas, esto es que importante, y accesorios. A que después no les van a cobrar a ustedes las prendas y los accesorios, le entrega a esta señora. Y eso es lo que uno escribe, eso no es nada del otro mundo, lo que uno hace con el cadáver. Y con eso, información de la necropsia. Luego viene la conclusión pericial. La conclusión pericial, ¿qué es? Es describir la causa y la manera. ¿Cuál es la manera de muerte? Ya vimos que hay dos maneras de muerte, natural y violenta, ¿sí o no? Y que las muertes naturales, aquí está, natural, pues está originada
en enfermedades o patologías que tenga el cuerpo. Pero cuando hablamos de muertes violentas, las podemos clasificar en accidental, en accidentes de transporte, en homicidios, en suicidios en violentas. ¿Sí? Hay veces, hay muertes en las cuales uno termina la necropsia y no sabe qué pasó. Entonces la deja en estudio. Entonces generalmente, y además deja exámenes de laboratorio para concluirla después. ¿Sí? Eso es un estudio. Un estudio no es que uno no sabe qué es y la deja allí para que Dios le diga después qué es, no. Estudios porque deja muestras de laboratorio para después concluirla. O puede ser que indeterminada. Indeterminada es después de todos los estudios que uno ha hecho, no es capaz de concluirla sobre, sobre la causa y la manera, entonces es indeterminada. Pero generalmente uno lo que ve como médico rural es si es natural o si es violenta. Y si es violenta, las que están aquí. O se cayó, lo tomó, lo atropelló un caballo, o el señor se cayó de la moto, o le pegaron unos machetazos allá en la fonda, o seguramente lo amaneció muerto, o se colgó de una viga, ¿sí? Entonces, es lo que uno ve como médico rural. Ahora, y si es una muerte ya violenta, entonces viene la causa. La causa es lo que da inicio a todo el proceso de esto. Entonces, es un ahorcamiento o una caída de altura. Esto lo sabe el médico una vez termina la necropsia. Y luego viene todo este proceso de aquí, que es el certificado de función, que fue lo que ya vimos la vez pasada. Entonces, aquí está el certificado de función, mira. Certificado de función está la causa directa, una causa intermedia y una que origina todo el proceso. Entonces es el señor que tiene la herida de arma de fuego en el tórax, que penetra al tórax, que perfora el corazón, y que hace una hemorragia masiva, que es lo que lo mata. Entonces, esto es la información que migra al certificado de función. Luego viene el diagnóstico topográfico. ¿Dónde tenía la herida? Pues dijimos que fue en el tórax, entonces la tiene en el tórax. Fácil, ¿sí? Tórax. Y el médico, ¿qué fue lo que le vio? Pues que lo que le causó la lesión fue un proyectil de arma de fuego. Describe que... Y aquí está, que esto lo debe el médico relacionarlo, es el resumen de los hechos. El tema de modo, tiempo y lugar de la forma como la persona fallece. El resumen de hallazgo, que es un listado, ¿sí? Es un listado de lo que uno le encuentra al cadáver que va a explicar la muerte. En este ejercicio que yo acabo de poner aquí, entonces uno puede decir que tiene una herida única por proyectil de arma de fuego, por orificio de entrada y orificio de salida en el tórax. Eso ya es un hallazgo. Segundo hallazgo, herida por proyectil de arma de fuego que penetra el tórax, es otro hallazgo. El otro hallazgo, una herida cardíaca por proyectil de arma de fuego, otro hallazgo. Otro hallazgo, herida de pulmón por paso del proyectil de arma de fuego. Otro hallazgo, hemorragia torácica masiva, ese es otro hallazgo. Entonces, esos son los hallazgos que uno va a encontrar. Ahora, puede que sea un trauma craneoencefálico por un accidente de tránsito. Entonces, uno puede decir aquí que el paciente que presenta estigmas de trauma externo, uno, dos, que ese trauma craneoencefálico severo con herida en cuero cabelludo, fracturas conminutas de bóveda craneana, laceración cerebral, hemorragia subaracnoidea global, hemorragia subdural, y ahí va escribiendo todo lo que va encontrando. Y luego puede ser incluso que además tiene unas corrigaciones en el miembro inferior derecho y que tiene una fractura del fémur. Pues estos son los hallazgos. Y esos hallazgos son los que van a sustentar el resumen, la conclusión pericial. La conclusión pericial. Entonces, la conclusión pericial es muy sencillo, es contarle al fiscal qué fue lo que pasó. Entonces, dice aquí uno que es un cuerpo
que presenta una herida única por proyectil arma de fuego en el tórax, que perfora el corazón y causa hemorragia masiva, por lo cual fallece, y ya. Esa es la conclusión pericial. La causa básica, ya la vimos acá, que es la herida por proyectil de arma de fuego. Y la manera de muerte, que es un homicidio, y ya. Entonces, es a esta descripción que usted ha hecho aquí como médico rural, como médico que hace la necropsia, que el médico revisor la mira y le da algunas recomendaciones para que salga de la mejor calidad. ¿Sí? Extracción de órganos, pues eso no aplica realmente en los pueblitos, porque esto es cuando los bancos de ojos que están autorizados sacan algún órgano. La descripción morfológica, fácil, es diligenciar todo esto que está aquí. La contextura del cadáver, aquí está. Entonces no escogerla aquí de acuerdo a lo que uno ve en el cadáver. Todo esto igual. Las prendas de vestir. Pues si el cadáver no tiene prendas porque llegó desnudo, entonces uno aquí lo que dice es que es ninguna. Mira, aquí está ninguna. Y ya. O si trae las prendas, entonces las describe muy bien. ¿Sí? Accesorios de uso personal, igual. Si trae un reloj, si trae un piercing, si trae un implante, si trae un arete. ¿Sí? Si trae los aretes, hay que ser muy juicioso con describirlo, o el anillo, ¿sí? Decir que es amarillo, o decir que es de pronto, ¿sí? Dorado. Y aquí cuando uno lo describa, siempre decir dorado. No vaya a decir oro, porque si no, la familia le cobra después un anillo que tiene esos de latón, de color amarillo, se lo cobra como si fuera de oro. Eso ya ha pasado. Por eso se lo digo. Entonces, mejor decir que el anillo de color dorado está en el dedo medio de la mano derecha. Si tiene ese tipo de accesorio. Si son las señales particulares, igual eso no tiene dificultad. Y no decir dónde usted la ve, en la rodilla, si quiere ponerla, o sencillamente hace el ejercicio del muñequito y la describe muy bien. Una vez que la describe, la guarda y ahí queda. Aquí hay una información que es del lugar de los hechos. Esta información viene, viene en el acta de inspección y esto es datos estadísticos. Son puros datos estadísticos, dónde lo encontraron, qué estaba haciendo en el momento que sufrió la lesión, ¿sí? Toda esta información debe venir en el acta de inspección. Y si no está, pues uno coloca ahí que no, sin información, porque lo permite, ¿sí? Aquí está el área de deporte, pero puede ser que no sabe, mira, no dice el acta dónde, entonces pues no me la va a inventar. Pero si dice que fue en la hacienda o en una granja, pues entonces allá. Que de pronto estaba de paseo, o que de pronto estaba trabajando, o que no sabe, y está, no sabe. Y así, toda esta información es muy importante porque esta es la información estadística con la cual el instituto le apoya a todos los procesos de investigación que hay desde el punto de vista académico para los procesos epidemiológicos. ¿Sí? Información odontológica que tiene que ver con la carta dental. ¿Sí? Eh, la señal en particular que ya la vimos. Cuando es un accidente de tránsito, pues se describe el tipo de accidente. Si la víctima es un conductor o es un pasajero, pues un peatón. Generalmente los peatones generalmente sufren atropello. ¿Sí? Entonces se va diligenciando acá qué tipo de vehículo fue el que lo atropelló. Y así. Hay un examen exterior. Este lo debe diligenciar igual el médico. Describe el cadáver, cómo lo recibe. Entonces se recibe el cadáver hombre adulto, aspecto cuidado, vestido, con las prendas adecuadamente ubicadas en los sitios corporales.
Es muy importante siempre registrar cómo trae las prendas, ¿sí? Que a retirar las prendas tienen señales individualizantes, tatuajes que se describirán en el acápite correspondiente y que además presenta signos de estigmas de trauma con una herida con orificio de entrada y salida en el tórax. Ese es el cadáver. El aspecto del cadáver, describimos los fenómenos cadavéricos que ustedes ya los vieron, temprano o tardío, temprano, el cadáver medido, siempre recuerden que como los fenómenos cadavéricos dan una ventana de muerte, hay que colocarla ahora. Entonces, tomado hoy, 30 de noviembre a las 8 de la mañana, el cadáver se encuentra completamente rígido, uno, frío, dos, vivideces de color violáceo generalizadas en la región dorsal posterior, que están fijas, que no desaparecen y que están con las mucosas y la córnea y las conjuntivas secas, que son los tempranos. Y luego comenzamos a describir lo que encontramos en cada área anatómica. Piel lifanera, uno puede decir que no tiene enfermedades dermatológicas, que no tiene ninguna lesión particular, que las uñitas están cortas, limpias, cuidadas. El cuero cabelludo que está bien implantado, bien rizado, sin particularidades, sin lesiones, que la cara tampoco tiene lesiones, que los ojitos son de color verde, que las cejas son pobladas, que las pestañas están allí, son escasas, que la nariz es recta, sin particularidades, que la boca es mediana, ¿sí? Que los labios son delgados, que la dentadura está completa y tiene brackets. Esto va en la cara, que el cuello está simétrico, que el tórax está simétrico de aspecto normal, pero que además presenta unas heridas de proyectil de arma de fuego que se van a describir en el acápite correspondiente, el anexo de heridas. Y así, describe el abdomen, los glúteos, muy sencillo, ¿sí? Las extremidades superiores simétricas, sin lesiones, ¿sí? Así sencillo, sin mucho misterio. Eso no tiene nada, ahí me ponen a escribir una cantidad de cosas que confunden. Pues si no hay lesiones, si es una parte anatómica normal, pues normal. Luego viene el examen interior. Este se hace por sistemas. Mira, aquí están los sistemas. Es lo mismo el cadáver que tenemos que solamente tiene la herida en el tórax. En la gala, que podemos decir de aspecto normal sin lesiones. En el cráneo, de forma y tamaño usual sin lesiones. Cerebro, de forma y tamaño usual sin lesiones. ¿Sí? Columna vertebral también sin lesiones. Hay veces, un compañero de ustedes el otro día me ayudó a hacer una necropsia y él le pareció muy chistoso que, que aquí en cerebro cogió la anatomía de Robbins, la patología de Robbins y describió todo el capítulo del cerebro, me lo pegó aquí, mejor dicho. ¿Sí? No, tampoco hasta allá. ¿Sí? El cerebro es normal y si tiene de pronto algún edema, describir que tiene edema. Y si tiene alguna hemorragia, describir que tiene una hemorragia solenoidea en el lóbulo temporal. Así de sencillo. Esto no es difícil, la verdad. ¿Sí? Entonces, una vez que describe uno el sistema nervioso, va el respiratorio. Pleura. El señor que tiene la herida en el tórax. Pues las pleuras generalmente son de color nacarado, adheridas a la pleura visceral y parietal, que tiene una perforación en el cuarto espacio intercostal, que además de eso contiene un hemotórax de sangre con coágulos de 3.000 centímetros cúbicos. Y ya. Laringe, generalmente sin lesiones, tráquea sin lesiones, bronquios. Los pulmones uno puede decir que están crepitantes, que tienen aire por dentro, que crepitan, ¿sí? Que son rosados o que tienen antracosis y que además tienen una perforación en el lóbulo inferior por el paso del proyectil. Y así uno va describiendo por todo. Acá está el cardiovascular. El cardiovascular que tiene la perforación del paso del proyectil, el corazón de forma y tamaño usual, o una perforación por paso del proyectil, con horarias normales, normal, todo normal. ¿Sí?
Y así uno va escribiendo todo. Importante, muchachos, en el aparato digestivo, cuando uno llega al esófago es muy importante describir el contenido gástrico. El contenido gástrico es bien importante para la investigación, ¿sí? Porque hay veces dicen que la persona se fue y apareció muerta. Resulta que la persona dice la esposa que almorzó y se fue. Y resulta que cuando el médico hace la necropsia describe que te encuentra el estómago lleno de alimentos sin digerir. Significa que él salió y a los poquitos horas de minutos de salir de su casa lo mataron. O si esta persona almorzó y se fue y le encuentran el estómago vacío, significa que el estómago alcanzó a hacer toda la digestión y evacuarse, significan 6 horas, entre 6 y 8 horas, y después sí lo mataron. Por eso es tan importante el contenido gástrico, ¿sí? Entonces se va describiendo cada órgano, ¿qué pasa? Cada órgano, el endocrino, el osteomuscular, ¿sí? Este señor que estamos describiendo aquí, pues en el osteomuscular lo que tendría es que tiene unas perforaciones de los músculos de intercostales en el tórax sin otras lesiones, y es por el paso del proyectil. Eh, y luego, mira usted qué muestras deja, que es una muestrica de sangre. Entonces, ¿sangre qué es? Un fluido corporal. Aquí está la sangre. Pues aquí se registra para enviar al laboratorio. ¿Qué ventaja tiene, muchachos, cuando ustedes vean una muestra y la radican en el CIRDEC? Que ella inmediatamente, mira, migra al laboratorio de balística, migra al laboratorio. Este opiáceo, de una vez migró al laboratorio de toxicología. Quiere decir que una vez en el hospital, en Almaguer, el doctor Daniel crea una evidencia, inmediatamente esta evidencia migra al sistema de información del laboratorio. En el laboratorio se dan cuenta que en Almaguer se tomó una muestrica y que debe estar en camino, ¿sí? Entonces, el instituto te la va a recibir sin mayor problema, porque ahí viene la muestra, y ahí la importancia de esto. ¿Qué otra cosa hay que subir? El detalle de las lesiones. Entonces, mírate que las lesiones, uno le hace un anexo aparte. Si son lesiones por arma blanca, eso lo debieron haber visto allá con los doctores en la morgue. Si son heridas por arma de fuego, carga única es el de la balita sola, ¿sí? O carga múltiple, que es el de las escopetas, o si es por explosivos, o si es por exposición al fuego. Pero yo generalmente en mi necrosia aprovecho, realmente uso esto solamente para este tipo de armas. Y cuando son las otras lesiones, generalmente yo describo muy bien en cada sitio donde está en la lesión, en cada parte anatómica. Si es en la cabeza, la describo muy bien. Si es una quemadura, pues es algo de una lesión. Y así, una vez que termina, aquí uno puede incluso subir las imágenes, una fotografía dental, ¿sí? Un diagrama de las lesiones, subir la cédula de ciudadanía, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el doctor que tomó la necropsia ya en Almaguer? Pues toma una fotografía de la lesión, va y la busca en sus archivos, ¿sí? Va y la busca y la sube. Bueno, yo tengo aquí una fotico. Doctor, qué pena. Una pregunta. ¿La carga múltiple y la carga única se refiere a las balas que se hallen o los proyectiles que se hallen dentro del cuerpo o al tipo de arma? El tipo de arma, ¿no?
Recuerde que hay tipos de arma. El arma, hay munición de carga única, que es la bala que conocemos completa, ¿no? Con un proyectil. Y carga múltiple es el que es el cartucho de las escopetas que tiene perdigones, ¿sí? Por eso se llama carga múltiple, porque tiene o posta o perdigones. Vale, gracias, Doc. Entonces, ahora, ¿qué sucede en Cauca y Nariño? Muchachos, una vez que el hospital le asigna clave, al mismo tiempo le dice al hospital, le dice a Medicina Legal en Pasto y en Popayán que va a enviar al doctor fulanito de tal, en este caso al doctor Diego Ortiz, lo va a enviar para que reciba la capacitación. Entonces, siempre, muchachos, no van a tener problemas aquí en Cauca y Nariño, si les toca, porque van 3 días allá a Popayán, a Pasto, el hospital los manda, y en esos 3 días ustedes se pulen muy bien en este CIRDEC, unos muchachos que van entrenados para eso, para enseñarles a ustedes a manejar el CIRDEC, a subir las imágenes, a subir las fotografías, a tomar la necrodactilia para la identificación del cadáver, aunque las personas que trabajan en los hospitales como los responsables forenses saben tomar necrodactilia. Entonces, hoy en día no es tan complejo realmente el manejo de la parte forense en un hospital porque ya los hospitales lo han admitido de buena manera y tienen personas entrenadas para eso. Y además el hospital nos manda a los médicos para que medicina legal los entrenen y al final hagan un informe pericial de muy buena calidad y que ese informe pericial no tenga riesgos jurídicos principalmente para el médico, ni para la institución de salud, ni para el Instituto de Medicina Legal. Este es lo que yo les tenía para contarles, muchachos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, pero más que todo mostrarles cómo funciona el CITEC, para qué sirve el CITEC, venderles el tema de usar el CITEC cuando estén en un año rural. ¿Por qué? Por la revisión, porque así ustedes no van a tener dificultades. Mire, hay casos, yo tengo un caso, que lo conozco, Dagua, el doctor que hizo las necropsias, 2 necropsias, hoy en día es un odontólogo muy prestante en Bogotá. Resulta que la familia lo demandó porque la necropsia no le permitió demostrar con facilidad que sus hijos, cuando lo mataron, eran producto de los falsos positivos. Que ustedes han escuchado que es un falso positivo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque el doctor no escribió las prendas, describió todo, pero no describió si el cadáver llegó desnudo, si llegó vestido, no describió las prendas, nada. ¿Sí? Y resulta que los muchachos, por parte de la policía que tomó las fotos, llegaban vestidos con prendas militares, como si fueran unos combatientes para la época. Eso fue el año 2000, en Dago.